El dictador Nicolás Maduro mostró en cámara al director del CNE, Elvis Amoroso, de Miami Herald, denunció que estaba preso. Aunque Elvis Amoroso apareció en un evento público, no habló y se vio preocupado. El Miami Herald habló de su desaparición desde el 5 de agosto pasado. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, apareció este martes, 15 de octubre, en un evento público en Caracas y le mostró a su país y al mundo el rostro de Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral de esa nación, que según información del Miami Herald, estaba desaparecido, al parecer, recluido en Fuerte Tiuna, una de las cárceles más temidas de Venezuela. Amoroso, el hombre que proclamó el triunfo de Nicolás Maduro en las urnas tras las elecciones del 28 de julio de 2024, no pronunció palabra y solo se limitó a levantarse de su silla en un acto público en Caracas, y sonrió tímidamente ante el saludo de Maduro. Quiero saludar al presidente del quinto poder de la nación, poder constitucional, el electoral, doctor Elvis Amoroso. Presente, dijo Maduro, y el funcionario bolivariano se levantó y se sentó en menos de un segundo. Nadie sabe oficialmente en qué condiciones estaba Amoroso en ese evento público. Se desconoce si en realidad lo capturaron, está preso o secuestrado y lo llevaron al evento para mostrarlo al mundo. Y es que el fin de semana pasado, el Miami Herald publicó un informe de investigación que confirmaba que Elvis Amoroso había sido capturado por el régimen que él protegía, mientras intentaba escapar de su país. Aseguró este medio que él estaría recluido en una de las cárceles de máxima seguridad del vecindario. Los últimos rumores que circulan en Venezuela apuntan a que Amoroso se encuentra detenido en el complejo militar de Caracas, conocido como Fuerte Tiuna, después de que las fuerzas de seguridad lo sorprendieran planeando abandonar el país. La situación se compara con la del ex zar petrolero Tarek El Aissami, quien fue apartado a la fuerza de la vista pública y mantenido bajo arresto domiciliario durante meses antes de ser finalmente acusado de corrupción en abril, destacaron desde el medio internacional. Recalcaron que Amoroso no había sido visto desde el pasado 5 de agosto, una vez compareció ante la Corte Suprema para entregar documentos no revelados que supuestamente mostraban que Maduro había sido reelegido. Elvis Amoroso es demasiado importante como para permitirle abandonar Venezuela, porque el régimen aún no ha presentado los resultados electorales oficiales que confirmen que Maduro ganó las elecciones, a pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional para que lo haga. El respaldo a su victoria en la reelección depende en gran medida de la palabra de Amoroso y del pronunciamiento del Tribunal Supremo controlado por el régimen, remarcó el artículo escrito por Antonio María Delgado. La noticia del medio estadounidense le dio la vuelta al mundo. De hecho, el diario El Universo de Ecuador tituló: ¿Dónde está Elvis Amoroso, presidente del CNE de Venezuela? El funcionario que le dio la victoria a Nicolás Maduro está desaparecido. Lo propio hicieron los medios en Colombia. Amoroso es reconocido porque horas después de cerradas las urnas en Venezuela, el 28 de julio pasado, sorpresivamente, proclamó a Maduro como presidente. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral, dijo ese día el funcionario, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela. Maduro atacó a la revista Semana y su directora, Vicky Dávila, porque este 15 de octubre el medio publicó la información basada en el Miami Herald. Arde el régimen de Maduro, medio de UU, revela primicia que compromete a Elvis Amoroso, presidente del CNI. ¿Dónde está? Elvis Amoroso es recordado por haber anunciado a Nicolás Maduro como el supuesto ganador de las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio. El pasado 28 de julio, los venezolanos fueron testigos de cómo el régimen de Nicolás Maduro se robaba de frente las elecciones en ese país, por encima del candidato Edmundo González que, según las actas electorales reveladas por la oposición, fue el ganador en las urnas. Ese día, pasadas las 12 a.m.,
Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, entidad que es controlada por el régimen, salió a decretar el supuesto triunfo de Maduro. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral, dijo ese día Amoroso, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela. El dictador Nicolás Maduro mostró en cámara al director del CNE, Elvis Amoroso, de Miami Herald, denunció que estaba preso. Aunque Elvis Amoroso apareció en un evento público, no habló y se vio preocupado. El Miami Herald habló de su desaparición desde el 5 de agosto pasado. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, apareció este martes, 15 de octubre, en un evento público en Caracas y le mostró a su país y al mundo el rostro de Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral de esa nación, que según información del Miami Herald, estaba desaparecido, al parecer, recluido en Fuerte Tiuna, una de las cárceles más temidas de Venezuela. Amoroso, el hombre que proclamó el triunfo de Nicolás Maduro en las urnas tras las elecciones del 28 de julio de 2024, no pronunció palabra y solo se limitó a levantarse de su silla en un acto público en Caracas, y sonrió tímidamente ante el saludo de Maduro. Quiero saludar al presidente del quinto poder de la nación, poder constitucional, el electoral, doctor Elvis Amoroso. Presente, dijo Maduro, y el funcionario bolivariano se levantó y se sentó en menos de un segundo. Nadie sabe oficialmente en qué condiciones estaba Amoroso en ese evento público. Se desconoce si en realidad lo capturaron, está preso o secuestrado y lo llevaron al evento para mostrarlo al mundo. Y es que el fin de semana pasado, el Miami Herald publicó un informe de investigación que confirmaba que Elvis Amoroso había sido capturado por el régimen que él protegía, mientras intentaba escapar de su país. Aseguró este medio que él estaría recluido en una de las cárceles de máxima seguridad del vecindario. Los últimos rumores que circulan en Venezuela apuntan a que Amoroso se encuentra detenido en el complejo militar de Caracas, conocido como Fuerte Tiuna, después de que las fuerzas de seguridad lo sorprendieran planeando abandonar el país. La situación se compara con la del ex zar petrolero Tarek El Aissami, quien fue apartado a la fuerza de la vista pública y mantenido bajo arresto domiciliario durante meses antes de ser finalmente acusado de corrupción en abril, destacaron desde el medio internacional. Recalcaron que Amoroso no había sido visto desde el pasado 5 de agosto. Una vez compareció ante la Corte Suprema para entregar documentos no revelados que supuestamente mostraban que Maduro había sido reelegido. Elvis Amoroso es demasiado importante como para permitirle abandonar Venezuela, porque el régimen aún no ha presentado los resultados electorales oficiales que confirmen que Maduro ganó las elecciones, a pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional para que lo haga. El respaldo a su victoria en la reelección depende en gran medida de la palabra de Amoroso y del pronunciamiento del Tribunal Supremo controlado por el régimen, remarcó el artículo escrito por Antonio María Delgado. La noticia del medio estadounidense le dio la vuelta al mundo. De hecho, el diario El Universo de Ecuador tituló: ¿Dónde está Elvis Amoroso, presidente del CNE de Venezuela? El funcionario que le dio la victoria a Nicolás Maduro está desaparecido. Lo propio hicieron los medios en Colombia. Amoroso es reconocido porque horas después de cerradas las urnas en Venezuela, el 28 de julio pasado, sorpresivamente, proclamó a Maduro como presidente. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral, dijo ese día el funcionario, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela. Maduro atacó a la revista Semana y su directora, Vicky Dávila, porque este 15 de octubre el medio publicó la información basada en el Miami Herald. Arde el régimen de Maduro, medio de EE.
revela primicia que compromete a Elvis Amoroso, presidente del CENI. ¿Dónde está? Elvis Amoroso es recordado por haber anunciado a Nicolás Maduro como el supuesto ganador de las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio. El pasado 28 de julio, los venezolanos fueron testigos de cómo el régimen de Nicolás Maduro se robaba de frente las elecciones en ese país, por encima del candidato Edmundo González que, según las actas electorales reveladas por la oposición, fue el ganador en las urnas. Ese día, pasadas las 12 a.m., Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, entidad que es controlada por el régimen, salió a decretar el supuesto triunfo de Maduro. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral, dijo ese día Amoroso, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela. El dictador Nicolás Maduro mostró en cámara al director del CNE, Elvis Amoroso, de Miami Herald, denunció que estaba preso. Aunque Elvis Amoroso apareció en un evento público, no habló y se vio preocupado. El Miami Herald habló de su desaparición desde el 5 de agosto pasado. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, apareció este martes, 15 de octubre, en un evento público en Caracas y le mostró a su país y al mundo el rostro de Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral de esa nación, que según información del Miami Herald, estaba desaparecido, al parecer, recluido en Fuerte Tiuna, una de las cárceles más temidas de Venezuela. Amoroso, el hombre que proclamó el triunfo de Nicolás Maduro en las urnas tras las elecciones del 28 de julio de 2024, no pronunció palabra y solo se limitó a levantarse de su silla en un acto público en Caracas, y sonrió tímidamente ante el saludo de Maduro. Quiero saludar al presidente del quinto poder de la nación, poder constitucional, el electoral, doctor Elvis Amoroso. Presente, dijo Maduro, y el funcionario bolivariano se levantó y se sentó en menos de un segundo. Nadie sabe oficialmente en qué condiciones estaba Amoroso en ese evento público. Se desconoce si en realidad lo capturaron, está preso o secuestrado y lo llevaron al evento para mostrarlo al mundo. Y es que el fin de semana pasado, el Miami Herald publicó un informe de investigación que confirmaba que Elvis Amoroso había sido capturado por el régimen que él protegía, mientras intentaba escapar de su país. Aseguró este medio que él estaría recluido en una de las cárceles de máxima seguridad del vecindario. Los últimos rumores que circulan en Venezuela apuntan a que Amoroso se encuentra detenido en el complejo militar de Caracas, conocido como Fuerte Tiuna, después de que las fuerzas de seguridad lo sorprendieran planeando abandonar el país. La situación se compara con la del ex zar petrolero Tarek El Aissami, quien fue apartado a la fuerza de la vista pública y mantenido bajo arresto domiciliario durante meses antes de ser finalmente acusado de corrupción en abril, destacaron desde el medio internacional. Recalcaron que Amoroso no había sido visto desde el pasado 5 de agosto, una vez compareció ante la Corte Suprema para entregar documentos no revelados que supuestamente mostraban que Maduro había sido reelegido. Elvis Amoroso es demasiado importante como para permitirle abandonar Venezuela, porque el régimen aún no ha presentado los resultados electorales oficiales que confirmen que Maduro ganó las elecciones, a pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional para que lo haga. El respaldo a su victoria en la reelección depende en gran medida de la palabra de Amoroso y del pronunciamiento del Tribunal Supremo controlado por el régimen, remarcó el artículo escrito por Antonio María Delgado. La noticia del medio estadounidense le dio la vuelta al mundo. De hecho, el diario El Universo de Ecuador tituló: ¿Dónde está Elvis Amoroso, presidente del CNE de Venezuela? El funcionario que le dio la victoria a Nicolás Maduro está desaparecido. Lo propio hicieron los medios en Colombia. Amoroso es reconocido porque horas después de cerradas las urnas en Venezuela, el 28 de julio pasado, sorpresivamente, proclamó a Maduro como presidente.
Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral, dijo ese día el funcionario, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela. Maduro atacó a la revista Semana y su directora, Vicky Dávila, porque este 15 de octubre el medio publicó la información basada en el Miami Herald. Arde el régimen de Maduro, medio de UU. Revela primicia que compromete a Elvis Amoroso, presidente del CENI. ¿Dónde está? Elvis Amoroso es recordado por haber anunciado a Nicolás Maduro como el supuesto ganador de las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio. El pasado 28 de julio, los venezolanos fueron testigos de cómo el régimen de Nicolás Maduro se robaba de frente las elecciones en ese país, por encima del candidato Edmundo González que, según las actas electorales reveladas por la oposición, fue el ganador en las urnas. Ese día, pasadas las 12 a.m., Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, entidad que es controlada por el régimen, salió a decretar el supuesto triunfo de Maduro. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral, dijo ese día Amoroso, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela. El dictador Nicolás Maduro mostró en cámara al director del CNE, Elvis Amoroso, de Miami Herald, denunció que estaba preso. Aunque Elvis Amoroso apareció en un evento público, no habló y se vio preocupado. El Miami Herald habló de su desaparición desde el 5 de agosto pasado. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, apareció este martes, 15 de octubre, en un evento público en Caracas y le mostró a su país y al mundo el rostro de Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral de esa nación, que según información del Miami Herald, estaba desaparecido, al parecer, recluido en Fuerte Tiuna, una de las cárceles más temidas de Venezuela. Amoroso, el hombre que proclamó el triunfo de Nicolás Maduro en las urnas tras las elecciones del 28 de julio de 2024, no pronunció palabra y solo se limitó a levantarse de su silla en un acto público en Caracas, y sonrió tímidamente ante el saludo de Maduro. Quiero saludar al presidente del quinto poder de la nación, poder constitucional, el electoral, doctor Elvis Amoroso. Presente, dijo Maduro, y el funcionario bolivariano se levantó y se sentó en menos de un segundo. Nadie sabe oficialmente en qué condiciones estaba Amoroso en ese evento público. Se desconoce si en realidad lo capturaron, está preso o secuestrado y lo llevaron al evento para mostrarlo al mundo. Y es que el fin de semana pasado, el Miami Herald publicó un informe de investigación que confirmaba que Elvis Amoroso había sido capturado por el régimen que él protegía, mientras intentaba escapar de su país. Aseguró este medio que él estaría recluido en una de las cárceles de máxima seguridad del vecindario. Los últimos rumores que circulan en Venezuela apuntan a que Amoroso se encuentra detenido en el complejo militar de Caracas, conocido como Fuerte Tiuna, después de que las fuerzas de seguridad lo sorprendieran planeando abandonar el país. La situación se compara con la del ex zar petrolero Tarek El Aissami, quien fue apartado a la fuerza de la vista pública y mantenido bajo arresto domiciliario durante meses antes de ser finalmente acusado de corrupción en abril, destacaron desde el medio internacional. Recalcaron que Amoroso no había sido visto desde el pasado 5 de agosto. Una vez compareció ante la Corte Suprema para entregar documentos no revelados que supuestamente mostraban que Maduro había sido reelegido. Elvis Amoroso es demasiado importante como para permitirle abandonar Venezuela, porque el régimen aún no ha presentado los resultados electorales oficiales que confirmen que Maduro ganó las elecciones, a pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional para que lo haga. El respaldo a su victoria en la reelección depende en gran medida de la palabra de Amoroso
y del pronunciamiento del Tribunal Supremo controlado por el régimen. Remarcó el artículo escrito por Antonio María Delgado. La noticia del medio estadounidense le dio la vuelta al mundo. De hecho, el diario El Universo de Ecuador tituló: ¿Dónde está Elvis Amoroso, presidente del CNE de Venezuela? El funcionario que le dio la victoria a Nicolás Maduro está desaparecido. Lo propio hicieron los medios en Colombia. Amoroso es reconocido porque horas después de cerradas las urnas en Venezuela, el 28 de julio pasado, sorpresivamente, proclamó a Maduro como presidente. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral, dijo ese día el funcionario, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela. Maduro atacó a la revista Semana y su directora, Vicky Dávila, porque este 15 de octubre el medio publicó la información basada en el Miami Herald. Arde el régimen de Maduro, medio de UU. Revela primicia que compromete a Elvis Amoroso, presidente del CNI. ¿Dónde está? Elvis Amoroso es recordado por haber anunciado a Nicolás Maduro como el supuesto ganador de las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio. El pasado 28 de julio, los venezolanos fueron testigos de cómo el régimen de Nicolás Maduro se robaba de frente las elecciones en ese país, por encima del candidato Edmundo González que, según las actas electorales reveladas por la oposición, fue el ganador en las urnas. Ese día, pasadas las 12 a.m., Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, entidad que es controlada por el régimen, salió a decretar el supuesto triunfo de Maduro. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral, dijo ese día Amoroso, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela. El dictador Nicolás Maduro mostró en cámara al director del CNE, Elvis Amoroso, de Miami Herald, denunció que estaba preso. Aunque Elvis Amoroso apareció en un evento público, no habló y se vio preocupado. El Miami Herald habló de su desaparición desde el 5 de agosto pasado. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, apareció este martes, 15 de octubre, en un evento público en Caracas y le mostró a su país y al mundo el rostro de Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral de esa nación, que según información del Miami Herald, estaba desaparecido, al parecer, recluido en Fuerte Tiuna, una de las cárceles más temidas de Venezuela. Amoroso, el hombre que proclamó el triunfo de Nicolás Maduro en las urnas tras las elecciones del 28 de julio de 2024, no pronunció palabra y solo se limitó a levantarse de su silla en un acto público en Caracas, y sonrió tímidamente ante el saludo de Maduro. Quiero saludar al presidente del quinto poder de la nación, poder constitucional, el electoral, doctor Elvis Amoroso. Presente, dijo Maduro, y el funcionario bolivariano se levantó y se sentó en menos de un segundo. Nadie sabe oficialmente en qué condiciones estaba Amoroso en ese evento público. Se desconoce si en realidad lo capturaron, está preso o secuestrado y lo llevaron al evento para mostrarlo al mundo. Y es que el fin de semana pasado, el Miami Herald publicó un informe de investigación que confirmaba que Elvis Amoroso había sido capturado por el régimen que él protegía, mientras intentaba escapar de su país. Aseguró este medio que él estaría recluido en una de las cárceles de máxima seguridad del vecindario. Los últimos rumores que circulan en Venezuela apuntan a que Amoroso se encuentra detenido en el complejo militar de Caracas, conocido como Fuerte Tiuna, después de que las fuerzas de seguridad lo sorprendieran planeando abandonar el país. La situación se compara con la del ex zar petrolero Tarek El Aissami, quien fue apartado a la fuerza de la vista pública y mantenido bajo arresto domiciliario durante meses antes de ser finalmente acusado de corrupción en abril, destacaron desde el medio internacional.
Recalcaron que Amoroso no había sido visto desde el pasado 5 de agosto, una vez compareció ante la Corte Suprema para entregar documentos no revelados que supuestamente mostraban que Maduro había sido reelegido. Elvis Amoroso es demasiado importante como para permitirle abandonar Venezuela, porque el régimen aún no ha presentado los resultados electorales oficiales que confirmen que Maduro ganó las elecciones, a pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional para que lo haga. El respaldo a su victoria en la reelección depende en gran medida de la palabra de Amoroso y del pronunciamiento del Tribunal Supremo controlado por el régimen, remarcó el artículo escrito por Antonio María Delgado. La noticia del medio estadounidense le dio la vuelta al mundo. De hecho, el diario El Universo de Ecuador tituló: ¿Dónde está Elvis Amoroso, presidente del CNE de Venezuela? El funcionario que le dio la victoria a Nicolás Maduro está desaparecido. Lo propio hicieron los medios en Colombia. Amoroso es reconocido porque horas después de cerradas las urnas en Venezuela, el 28 de julio pasado, sorpresivamente, proclamó a Maduro como presidente. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral, dijo ese día el funcionario, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela. Maduro atacó a la revista Semana y su directora, Vicky Dávila, porque este 15 de octubre el medio publicó la información basada en el Miami Herald. Arde el régimen de Maduro, medio de UU, revela primicia que compromete a Elvis Amoroso, presidente del CNI. ¿Dónde está? Elvis Amoroso es recordado por haber anunciado a Nicolás Maduro como el supuesto ganador de las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio. El pasado 28 de julio, los venezolanos fueron testigos de cómo el régimen de Nicolás Maduro se robaba de frente las elecciones en ese país, por encima del candidato Edmundo González que, según las actas electorales reveladas por la oposición, fue el ganador en las urnas. Ese día, pasadas las 12 a.m., Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, entidad que es controlada por el régimen, salió a decretar el supuesto triunfo de Maduro. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral, dijo ese día Amoroso, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela. El dictador Nicolás Maduro mostró en cámara al director del CNE, Elvis Amoroso, de Miami Herald, denunció que estaba preso. Aunque Elvis Amoroso apareció en un evento público, no habló y se vio preocupado. El Miami Herald habló de su desaparición desde el 5 de agosto pasado. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, apareció este martes, 15 de octubre, en un evento público en Caracas y le mostró a su país y al mundo el rostro de Elvis Amoroso, el presidente del Consejo Nacional Electoral de esa nación, que según información del Miami Herald, estaba desaparecido, al parecer, recluido en Fuerte Tiuna, una de las cárceles más temidas de Venezuela. Amoroso, el hombre que proclamó el triunfo de Nicolás Maduro en las urnas tras las elecciones del 28 de julio de 2024, no pronunció palabra y solo se limitó a levantarse de su silla en un acto público en Caracas, y sonrió tímidamente ante el saludo de Maduro. Quiero saludar al presidente del quinto poder de la nación, poder constitucional, el electoral, doctor Elvis Amoroso. Presente, dijo Maduro, y el funcionario bolivariano se levantó y se sentó en menos de un segundo. Nadie sabe oficialmente en qué condiciones estaba Amoroso en ese evento público. Se desconoce si en realidad lo capturaron, está preso o secuestrado y lo llevaron al evento para mostrarlo al mundo. Y es que el fin de semana pasado, el Miami Herald publicó un informe de investigación que confirmaba que Elvis Amoroso había sido capturado por el régimen que él protegía, mientras intentaba escapar de su país.
Aseguró este medio que él estaría recluido en una de las cárceles de máxima seguridad del vecindario. Los últimos rumores que circulan en Venezuela apuntan a que Amoroso se encuentra detenido en el complejo militar de Caracas, conocido como Fuerte Tiuna, después de que las fuerzas de seguridad lo sorprendieran planeando abandonar el país. La situación se compara con la del ex zar petrolero Tarek El Aissami, quien fue apartado a la fuerza de la vista pública y mantenido bajo arresto domiciliario durante meses antes de ser finalmente acusado de corrupción en abril, destacaron desde el medio internacional. Recalcaron que Amoroso no había sido visto desde el pasado 5 de agosto. Una vez compareció ante la Corte Suprema para entregar documentos no revelados que supuestamente mostraban que Maduro había sido reelegido. Elvis Amoroso es demasiado importante como para permitirle abandonar Venezuela, porque el régimen aún no ha presentado los resultados electorales oficiales que confirmen que Maduro ganó las elecciones, a pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional para que lo haga. El respaldo a su victoria en la reelección depende en gran medida de la palabra de Amoroso y del pronunciamiento del Tribunal Supremo controlado por el régimen, remarcó el artículo escrito por Antonio María Delgado. La noticia del medio estadounidense le dio la vuelta al mundo. De hecho, el diario El Universo de Ecuador tituló: ¿Dónde está Elvis Amoroso, presidente del CNE de Venezuela? El funcionario que le dio la victoria a Nicolás Maduro está desaparecido. Lo propio hicieron los medios en Colombia. Amoroso es reconocido porque horas después de cerradas las urnas en Venezuela, el 28 de julio pasado, sorpresivamente, proclamó a Maduro como presidente. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral, dijo ese día el funcionario, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela. Maduro atacó a la revista Semana y su directora, Vicky Dávila, porque este 15 de octubre el medio publicó la información basada en el Miami Herald. Arde el régimen de Maduro, medio de UU, revela primicia que compromete a Elvis Amoroso, presidente del CNI. ¿Dónde está? Elvis Amoroso es recordado por haber anunciado a Nicolás Maduro como el supuesto ganador de las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio. El pasado 28 de julio, los venezolanos fueron testigos de cómo el régimen de Nicolás Maduro se robaba de frente las elecciones en ese país, por encima del candidato Edmundo González que, según las actas electorales reveladas por la oposición, fue el ganador en las urnas. Ese día, pasadas las 12 a.m., Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, entidad que es controlada por el régimen, salió a decretar el supuesto triunfo de Maduro. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela por su gallardía y también un reconocimiento a la Fuerza Armada Bolivariana, a los cuerpos de seguridad que garantizaron la paz y la tranquilidad durante este proceso electoral, dijo ese día Amoroso, cómplice del robo de las elecciones en Venezuela.